Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están? Hace unos días que no nos vemos. Ha habido cosas que hacer que me han impedido poder grabar más cosas. Bueno, habíamos estado pensando en hacer unos audios, unos vídeos para nuevos creyentes, pero la verdad es que como al mismo tiempo ya saben que, no sé si saben, si no se lo digo ahora, yo estoy repasando todos los libros de Stephen Jones, reeditándolos y corrigiendo pues las posibles faltas y eso. Y en estos momentos pues me estaba ocupando del libro de Apocalipsis y ya estamos pues avanzado casi el libro quinto de Apocalipsis, que yo creo que estará cerca ya de andar por la mitad aproximadamente. Y bueno, dado que he visto que son unos capítulos muy actuales y que nos explican mucho lo que estamos ocurriendo en nuestros días, en concreto son capítulo 13 en adelante, que habla de la bestia del mar, que saben que es la primera bestia, el cuerno pequeño, la prolongación del Imperio Romano, que es la bestia religiosa, el Vaticano, etcétera, que hereda de alguna forma el poder del Imperio Romano, y después pues esa bestia es herida con la herida mortal. Ya saben, con Napoleón el Papa es capturado, pero después Napoleón, para darse ínfulas de emperador, pues no quería menos que un papa para ser coronado, así que lo volvió a restablecer, la herida mortal fue sanada, pero después esa bestia del mar es derrocada por la bestia de la tierra, que es una bestia financiera, la bestia bancaria, y ahí tenemos al Imperio Rothschild, con todos los bancos centrales, la Reserva Federal y demás, ¿no? Y eso pues nos lleva justo a lo que estamos viendo hoy, que es el último tramo de esta bestia financiera, el último tramo concedido por el contrato del Señor a los imperios bestias desde Daniel, que se le ha acabado su tiempo y estamos asistiendo pues ahora a la caída de esa bestia financiera, del dinero deuda y del dinero fiduciario, y lo estamos viendo pues de una forma muy palpable con el fiasco que ha sido un poquito la reunión de la OMS y también el fiasco de los globalistas en Ucrania. Entonces vamos a dejar los folletos esos que tenemos para nuevos creyentes para un poquito más adelante, pero como vivimos en tiempos muy especiales, yo sé que el tema escatológico, el tema apocalíptico pues está candente y vamos ahí. Entonces vamos a empezar no por el principio de Apocalipsis, sino solamente dedicarnos a estos capítulos, digamos, que les estoy comentando. Y ese es el libro quinto. Los otros en su día seguramente que los grabaremos también, pero de momento vamos a hacer estos capítulos que nos parezcan un poquito más interesantes. Entonces, el libro 5 de Revelación es un estudio de Apocalipsis de los capítulos 13 al 15, y este es el quinto libro de una serie de libros de 8 partes. El autor es don Stephen Jones, que sabes que es una especie de mentor para mí. Para mí es la persona que está en la punta de lanza en estos momentos, por la que el canal por el que el Señor fundamentalmente está trayendo la revelación de tabernáculos, no el único, pero para mí el más importante, o al menos es el canal al que el Señor me ha conducido a mí
y creo que lo ha hecho precisamente por eso que les estoy comentando. Entonces, Stephen Jones, ya saben que todos sus libros están, para los que manejen el inglés, los tienen gratuitos en su página web, y en los que los quieran comprar, pues también él tiene una especie de tienda donde los pueden comprar. Yo también los tengo, todos los que están traducidos, que están todos, y luego algunos ya reeditados en mi blog Tabernáculos. Ahí pueden también descargarlos en español de forma totalmente gratuita. Bueno, el capítulo 1, la bestia del mar. Comencemos. Hemos mostrado cómo los últimos versículos de Apocalipsis 12 introducen el capítulo 13. El agua que sale de la boca de la serpiente en Apocalipsis 12:15 está directamente conectada con el mar que da a luz a la primera bestia. La tierra que ayuda a la mujer en Apocalipsis 12:16 da a luz a la segunda bestia que sube de la tierra en Apocalipsis 13:11. La guerra. Apocalipsis 13 registra la visión de Juan sobre el cuerno pequeño de Daniel, que es la extensión de la bestia de hierro, Roma. Juan, por supuesto, sabía todo lo que Daniel había escrito sobre este tema, pero también recibió más revelación que aparentemente Daniel no vio. Apocalipsis 13:1. Ya saben que Juan nos da ciertos detalles que Daniel no vio. Por eso, cuando estudiemos el tema escatológico, tenemos que estudiar primero Daniel, después Apocalipsis y después las cartas de Juan, los evangelios, que tocan el tema de la segunda venida del Señor y demás. Y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Mientras que Daniel vio 4 bestias distintas, Daniel 7:3, Juan vio solamente una bestia híbrida compuesta de las características de las 4 que vio Daniel, es decir, como la refunda en una sola, ¿no? Las bestias de Daniel fueron retratadas como un león, un oso, un leopardo y una bestia sin nombre que tenía dientes de hierro. Juan, por otro lado, ve una sola bestia con la boca de un león, los pies de un oso y se asemeja a un leopardo. Es evidente que Daniel vio una sucesión de imperios, cada uno opuesto al reino de Dios, pero Juan ve todos estos imperios bestias como un imperio único, continuo e inspirado en dragones. Ambos están en lo correcto, por supuesto, pero desde diferentes puntos de vista. Es decir, siempre es Babilonia disfrazada de diferentes imperios. En el desglose de las 4 bestias de Daniel también ve una quinta que es como una extensión de la 4ª bestia en la progresión de la historia. Estas 4 o 5 bestias son: 1. Babilonia, entre el 607 y el 537 a.C. Después, en segundo lugar, Medo-Persia, del 537 al 330 a.C. Tercero, Grecia, del 332 al 63 a.C. Y cuarto, Roma, que va desde el 63 a.C. al 476 después de Cristo. Y luego tenemos la extensión, el cuerno pequeño, que es la Roma extendida o el papado, en quinto lugar. Daniel habla de esta quinta bestia llamándola cuerno pequeño. Un cuerno simbólicamente es poder o autoridad. El cuerno de un animal era visto como su arma principal por la cual dominaba a otros por la fuerza. Daniel 7:8 describe a este cuerno pequeño de esta manera. Este cuerno poseía ojos como los ojos de un hombre y una boca que profiere grandes jactancias. En la explicación angelical que se le dio a Daniel de este cuerno pequeño, leemos en Daniel 7, 21 al 22. Seguí mirando y aquel cuerno estaba haciendo guerra contra los santos y venciéndolos, hasta que vino el anciano de días y se pronunció juicio
a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos tomaron posesión del reino. Juan ve a la bestia que viene del mar principalmente como la manifestación del cuerno pequeño de Daniel, la quinta manifestación de poder en la tierra. Daniel 7, versículos 7 al 8, aclara que este cuerno proviene de la cuarta bestia de dientes de hierro, es decir, Roma. Esa es nuestra primera pista importante en cuanto a su interpretación. Este cuerno asume el poder como sucesor del Imperio Romano, es de hecho la Roma papal. La siguiente pista importante es el hecho de que este cuerno pequeño persigue a los santos del Dios Altísimo hasta el momento en que los santos reciben el reino. Ese es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, un evento que aún tenemos que ver, que aún no se ha producido. Y así sabemos que a este cuerno pequeño se le dio un tiempo bastante largo de jactancia. Daniel 7, 25 le da un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Juan dice esencialmente lo mismo, pero en Apocalipsis 13:5 nos dice específicamente lo que esto significa. Bueno, como antes hemos visto, la Roma extendida, fíjese que viene del 476 después de Cristo hasta ahora, o sea que son un porretón de años, más de 1500 años, ¿no? Bien, nos dice específicamente, Juan dice esencialmente lo mismo, pero en Apocalipsis 13:5 nos dice específicamente lo que esto significa. Y le fue dada una boca que hablaba palabras soberbias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Aquí Juan interpreta la vaga declaración de tiempo de Daniel, e incluso la declaración de Juan debe entenderse desde un punto de vista profético. Un tiempo son 12 meses en la revelación de Juan, y 3,5 veces entonces son 42 meses. Entonces debemos llevar esto al siguiente nivel, viendo el principio común de las Escrituras, donde un día profetiza un año, como en Números 14:34 y en Ezequiel 4 del 5 a 6. Son 1260 días, es decir, 1260 años. Pero antes de continuar debemos de volver a Apocalipsis 13 del 3 al 4 que nos saltamos antes. Y vi una de sus cabezas como si la hubieran matado, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se asombró y siguió a la bestia, y adoraron al dragón porque había dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá hacer la guerra contra? Aquí Juan nos da una mirada rápida hacia el final de los 42 meses, 1260 años, cuando la bestia del mar recibió su herida mortal en el año 1798, que fue sanada en el año 1804. Después de esta mirada rápida hacia el futuro, Juan continúa en los versículos 6 a 7 hablándonos de las palabras blasfemas de la bestia durante todo su mandato, junto con su guerra contra los santos. Blasfemia arrogante. La blasfemia es entendida de manera diferente según los diferentes grupos. En las Escrituras, los sacerdotes del templo condenaron a Jesús bajo el cargo de blasfemia, Mateo 26, 65. En ese momento Saulo, más tarde Pablo, habría estado de acuerdo con ellos si hubiera estado presente. Sin embargo, más tarde, después de su conversión, Pablo se lamentó en 1 de Timoteo 1:13. En otro tiempo fui blasfemo, perseguidor y malhechor. Pablo llegó a comprender que perseguir a la Iglesia era una blasfemia, aunque lo hubiera hecho con la plena autorización del templo. No hay duda entonces de que ambos bandos acusarían al otro de blasfemia. Entonces, cuando leemos en Apocalipsis 13:5 que la bestia del mar pronunció palabras soberbias y blasfemias, uno debe esperar que la Iglesia romana admita
romana, admita que su persecución de los vencedores fue en realidad una blasfemia. Sabemos que la Iglesia romana perseguía a los vencedores. Para ellos, los vencedores eran sólo herejes culpables de causar cisma en la Iglesia. Desde la perspectiva de Roma, estos herejes, entre comillas, eran los blasfemos que merecían la muerte. Sin embargo, Pablo deja en claro que la persecución en sí misma se define como una blasfemia, porque le atribuye a Dios una naturaleza y un carácter que no refleja verdaderamente su corazón. Los líderes de la Iglesia torturaron y mataron a los herejes, entre comillas, como si tal comportamiento fuera aprobado por Dios. Ellos no entendían la mente de Dios en absoluto. Gobernar en un trono en lugar de Cristo en sí mismo no es pecado. El rey David lo hizo. Gobernó a Israel en el trono de Dios. Sin embargo, lo hizo en obediencia a Dios, sin pensar nunca en sí mismo como si estuviera por encima de Dios o de su ley. Gobernó con el corazón y la mente de Jesucristo, o al menos hizo todo lo posible por hacerlo. David no intentó anular la ley divina, sino que gobernó en sujeción a la ley. David reconoció que no era su derecho hacer nuevas leyes, sino solo gobernar según las leyes de Dios. David fue así un verdadero vicario de Cristo. Saúl, por otro lado, usurpó la autoridad al reclamar el trono como propio en lugar de gobernar como mayordomo. Y sabemos pues que David es un tipo de los vencedores, perseguido por Saúl, y Saúl es un tipo de la Iglesia de estos 2000 años, la Iglesia en la era de Pentecostés, que ha perseguido a los Davides, a los vencedores. Y todos, si queremos crecer, tenemos algún David y de alguna manera, tenemos algún Saúl sobre nosotros, y también nosotros de alguna manera actuamos como Saúles para los demás, pero eso Dios lo utiliza para bien, ¿no? Algunos más que otros, normalmente. El problema surge cuando los hombres afirman ser vicarios, pero luego piensan que Dios les ha dado poder para traspasar sus límites. Así, el Papa se rebeló contra Jesucristo al asumir el derecho divino de gobernar como quisiera, sobre la base de que Dios le había dado el trono de la Iglesia y de hecho del mundo. Esto es lo que Juan quiso decir cuando dijo que este cuerno pequeño tenía una boca que hablaba blasfemias con arrogancia, la arrogancia del papado, que se creía con derecho a saltarse a la torera las leyes de Dios y a Dios mismo. El reclamo de sucesión apostólica de Pedro, entre comillas, perdió su validez en el momento en que uno de sus sucesores comenzó a emitir decretos que no reflejaban la mente de Cristo. Daniel previó estas cosas en Daniel 7:8, citado anteriormente, diciendo: «Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que profería grandes alardes». Esas jactancias, como dijo Juan más tarde, eran una blasfemia a los ojos de Dios. La guerra contra los santos. La bestia del mar en Apocalipsis 13, del 1 al 10, es la misma bestia que el profeta anterior vio en Daniel 7, 21 al 22. De hecho, este es el vínculo más claro entre Daniel y Apocalipsis, mostrando que el libro de Apocalipsis es una continuación y aclaración de la profecía de Daniel. Daniel dice que el cuerno pequeño haría guerra contra los santos hasta que llegara el tiempo de que los santos poseyeran el reino, el tiempo en que estamos nosotros ahora. Uno solo necesita leer el libro de los mártires de Fox para comenzar a comprender el alcance de la persecución romana en su intento de retener el poder sobre las mentes de todos los hombres. Millones fueron asesinados, torturados, quemados en la hoguera y desgastados, como dijo Daniel. No hay necesidad de mirar hacia un futuro anticristo para hacer estas cosas, ya han pasado. La única razón por la que los hombres miran hacia el futuro para el cumplimiento de estas cosas es porque han olvidado el pasado y no estudian la simple historia. Y este es el gran error. Este libro es una visión historicista del Apocalipsis, y los futuristas, pues lógicamente, están buscando en el futuro eventos que ya han sucedido en el pasado
y como ellos no los han estudiado o los han pasado por alto, pues lógicamente seguirán esperando per secula seculorum. Apocalipsis 13 del 7 a 8 habla del mismo cuerno pequeño diciendo: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación, y le adorarán todos los moradores de la tierra, todos aquellos cuyo nombre no está escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Bueno, decíamos, perdón, ha habido una interrupción, que no está escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que ha sido inmolado. Los santos de los que hablan Daniel y Juan no son los que se someten al Papa romano, sino los que se someten a Jesucristo. Cuando el Papa usurpó el poder en lugar de Cristo, tomó para sí mismo el poder de cambiar las leyes divinas según su propia voluntad. Entonces los hombres tenían la opción de seguir a Dios y sus leyes o a los hombres y sus credos. El mismo problema surgió con los apóstoles originales en Hechos 4:19. Cuando los principales sacerdotes del templo, que habían usurpado el trono de Cristo, les ordenaron que se sometieran a su autoridad y dejaran de enseñar en el nombre de Jesús. Los sacerdotes decían sentarse en la cátedra de Moisés, así como los papas decían sentarse en la silla de Pedro. Ambos se convirtieron en usurpadores y desecharon la ley divina por sus propias tradiciones. Esto los descalificaba a ambos para gobernar el reino de Dios. Y esto es algo que vemos en todas las iglesias, y seguramente que usted lo ha visto en la suya, que como usted se oponga a alguna de las doctrinas que son como los becerros de oro, que nunca se pueden cambiar, aunque nunca se han planteado si pueden estar erróneas, bueno, no se plantean que puedan estar erróneas, pues lógicamente usted va a ser perseguido y va a ser mal mirado. La Revolución Francesa. Apocalipsis 13:5 le da autoridad al cuerno pequeño por 42 meses, lo que equivale a 1260 días, en realidad años. Este ciclo de tiempo, según Daniel 7:25, comenzó con Justiniano, quien cambió el tiempo y la ley entre el 529 y el 534 después de Cristo, cuando cambió la ley romana para que reflejara la ley de la Iglesia. Esto no es algo que vino anticristo y que lo va a cambiar, esto lo cambió Justiniano en esas fechas. No se dio cuenta de las consecuencias de sus acciones hasta más tarde, cuando el Papa romano lo desafió por una cuestión de derecho. Solo entonces se hizo evidente que el emperador había asumido el papel de servidor, el ejecutor de las doctrinas de la Iglesia y los decretos papales. Las luchas de poder entre monarcas y papas continuaron a lo largo de los siglos, como muestra la historia. Sin embargo, al final el poder papal de excomunión fue más fuerte de lo que cualquier monarca podría resistir u oponerse. Por lo tanto, la época del cuerno pequeño comenzó con el emperador romano en Constantinopla, pero rápidamente pasó al pontífice romano. 42 meses habla del periodo de tiempo profético de 1260 años hasta la Revolución Francesa en 1789 y 1794. Esta revolución sacudió a Europa y a la Iglesia misma, porque Francia era un pilar de la Iglesia romana. Los papas llamaban a Francia el primogénito de la Iglesia. El iluminismo. Pero estaba surgiendo una nueva bestia que pondría en jaque el poder de la bestia del mar. Era una bestia filosófica formada por Adam Weishaupt el 1 de mayo de 1776, el año en que saben que también se fundó Estados Unidos. Un exjesuita que expresó un amargo odio hacia la Iglesia romana por disolver la orden jesuita en el 1773. Sin embargo, él mismo fue una herramienta de sus financieros más reservados. Fundó lo que se llamó los Illuminati de Baviera, aunque este término había sido utilizado por otras sociedades secretas durante mucho tiempo. El iluminismo de Weishaupt combinó la enseñanza gnóstica con el misticismo judío de la Cábala, junto con alguna pretensión de cristianismo
que él despreciaba, para utilizar una amplia gama de personas para apoyar financieramente a la organización. En uno de sus artículos escribió: «No podéis imaginaros la consideración y la sensación que está despertando el título de nuestro sacerdote. Lo más maravilloso es que grandes teólogos protestantes y reformados que pertenecen al iluminismo todavía creen que la enseñanza religiosa impartida en el continente, el verdadero y genuino espíritu de la religión cristiana. Vaya, hombres, ¿de qué no os podréis persuadir? Nunca pensé que debería convertirme en el fundador de una nueva religión. Nesta Wester, Sociedades Secretas y Movimientos Subversivos». Es una cita de ese libro. Weishaupt usó sus habilidades jesuitas para infiltrarse en la masonería y usarla para sus propios fines. Después de fundar su organización Illuminati en 1776, Weishaupt se inició en la masonería en el 1777 en Múnich. Así comenzó su ascenso dentro de las filas de la masonería. Más tarde escribió: «Debemos considerar cómo podemos empezar a trabajar bajo otra forma. Si solo se logra el objetivo, no importa bajo qué cobertura se lleve a cabo, y siempre es necesaria una cobertura». Es decir, ir de tapadillo, ¿no? Porque en el ocultamiento reside gran parte de nuestra fuerza. Por eso siempre debemos cubrirnos con el nombre de otra sociedad. Las logias que están bajo la masonería son, mientras tanto, el manto más adecuado para nuestro alto propósito, porque el mundo ya está acostumbrado a esperar nada grande de ellas que merezca la atención. Una sociedad así, encubierta, no puede ser atacada. En caso de acusación o de traición, los superiores no pueden ser descubiertos. Estaremos envueltos en una oscuridad impenetrable de espías y emisarios de otras sociedades. Y es que no hay nada más sibilino que el misterio, que el ocultamiento, que el solapamiento detrás del escenario y poniendo de pantalla a otras personas, a otras sociedades. En 1786 se descubrió su organización cuando un mensajero fue alcanzado y muerto por un rayo, y las autoridades encontraron papeles incriminatorios cosidos en el forro del abrigo del muerto. Los Illuminati entonces fueron proscritos, pero ya habían sido escondidos en la francmasonería, donde podían funcionar más libremente. El culto a Magdalena, es decir, a María Magdalena, no a María, la madre de Jesús, sino a María Magdalena. Interesante porque esto también es actual. Weishaupt fue profesor jesuita de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt hasta 1773, cuando el Papa disolvió la orden. A menudo se argumenta que Weishaupt odiaba a los jesuitas junto con la Iglesia romana en su conjunto, pero esto parecía extraño viniendo de un profesor de Derecho Canónico. Si realmente odiaba a la Iglesia antes de la abolición de la orden de los jesuitas, sin duda era porque Weishaupt era parte de la principal facción rival dentro de la misma Iglesia. Esta facción rival creía que Jesús se había casado con María Magdalena, que había sobrevivido a la crucifixión y que tuvieron 3 hijos, que se convirtieron en los progenitores de los monarcas merovingios en Europa. Los merovingios comenzaron con Merovech en el 415 al 456 después de Cristo, quien fue rey de los francos. La leyenda dice que fue concebido mientras su madre nadaba en el océano y quedó embarazada de un quinotauro, un monstruo marino. Esta idea se tomó más tarde como evidencia de la descendencia del pez, que era un símbolo cristiano de la Iglesia primitiva de Cristo. La palabra griega para pez es ictus, cuyo acrónimo es Iesus Christos Theus Ois Soter. La teoría de la descendencia merovingia de Jesús fue utilizada más tarde por los monarcas para reclamar
una autoridad mayor que la del Papa, cuya supuesta autoridad se basaba en Pedro. Esta teoría fue presentada en el libro de 1982 Holy Blood, Holy Grail y fue popularizada en la película El Código de David, es decir, la sangre santa y santo grial, o el Código da Vinci. Conocerán el libro y la película, que fue bastante popular hace unos años. Bueno, volviendo un poquito antes, el acrónimo de Ictus viene de Iesus Christus Deus Ois Soter, cogiendo las iniciales, la I, la C, la TH, la U y la S, pues se forma Iesus y se forma Ictus, ¿no? El acrónimo de pez. Es probable que Weishaupt, como jesuita, fuera parte de este movimiento alternativo dentro de la Iglesia romana. Cuando los jesuitas fueron reprimidos y él perdió su puesto en la universidad, se volvió abiertamente contra la Iglesia romana y, aparentemente, incluso contra la propia orden jesuita. En cualquier caso, los Illuminati de Weishaupt fueron diseñados primero para derrocar a la Iglesia romana, pero cuando se restableció el papado, se contentaron con socavar la enseñanza tradicional de la Iglesia romana y reemplazar su devoción a María, la Madre de Jesús, por la devoción a María Magdalena. Sabían que si lograban reemplazar a una María por otra, finalmente podrían afirmar que tenían autoridad espiritual y política como descendientes directos del nuevo Jesús. Muy espabilados, ¿verdad? Muy listos. Uno podría preguntarse cuál era su propósito final a lograr. Como con todas esas personas el objetivo era obtener poder y dinero, o en este caso usar el dinero que ya tenían para aumentar su poder, para lograr aumentar su poder. Para lograr esto necesitaban eliminar toda oposición y, reconociendo que la Iglesia romana tenía el mayor poder, se concentraron en destruir el papado. Una vez que lograron este objetivo en 1798 a 1800, pudieron controlar y usurpar la Iglesia, habiéndose infiltrado en ella como lo hicieron antes en la masonería. Ahora estaba surgiendo evidencia de esta infiltración, especialmente con el libro y la película de Dan Brown, El Código da Vinci. Los gnósticos católicos ahora se sienten lo suficientemente seguros para salir a la luz, porque creen que muchos están listos para escuchar su doctrina de que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos con ella, los cuales son antepasados de las familias reales europeas, es decir, los merovingios. En última instancia, el objetivo no es realmente lograr que crean en sus doctrinas, sino destruir todas las formas del cristianismo mismo. Su objetivo es destruir la sociedad actual para reconstruirla como una orden luciferina. Para ello, también deben destruir el matrimonio y la unidad familiar y promover todas las formas de inmoralidad y avaricia entre la juventud. El culto de Magdalena en sí mismo es solo una forma de ganar apoyo entre los católicos para cambiar el poder de la bestia del mar a la bestia de la tierra. Una vez que esto se haya logrado, la bestia de la tierra planea exponer su verdad final, entre comillas, de que Lucifer, el supuesto hermano de Jesús, es el verdadero heredero de la tierra. Esperan de esta manera cambiar el cristianismo en luciferianismo. Debido a que la Iglesia perdió su brújula moral hace mucho tiempo en la búsqueda de poder y dinero, supuestamente para establecer el reino de Dios, Dios levantó a la bestia de la tierra. En los años 1700 esta bestia destruyó el poder de la Iglesia. En el 1800 hizo una alianza con la Iglesia para utilizarla para sus propios fines, pero hoy todo el orden social y moral está siendo destruido. La Orden de los Jesuitas. Los Jesuitas o Compañía de Jesús fue una organización fundada en 1540 con un grupo de hombres muy disciplinados a quienes se les enseñó a obedecer órdenes y a no cuestionar la moralidad o la sabiduría de dichas órdenes. Malachi Martin, él mismo era jesuita, escribió favorablemente sobre ellos en su libro Los Jesuitas. Y así nació lo que puede llamarse correctamente el jesuitismo, la completa subyugación de todo lo que el hombre es, piensa, siente y hace
a un ideal práctico realizable en el mundo que los rodea, en absoluta obediencia y sumisión a la mente y las decisiones del Papa Romano, el vicario de Cristo. Eso lo dice en la página 162, en su libro Los Jesuitas. Había 3 grupos en la orden jesuita bajo el padre general. Eran los hermanos laicos, el padre general que saben que llaman el Papa Negro. Eran los hermanos laicos, los coadjutores espirituales y los padres profesos. Las clases bajas eran a menudo hombres de buen carácter que creían sinceramente que seguir a la Iglesia era seguir a Jesús mismo. Pero para que un jesuita ascendiera de rango tenía que ser considerado digno, entre comillas, es decir, tenía que demostrar que estaba realmente bajo el control mental de sus maestros en los grados superiores. En última instancia solo había un pecado: desobedecer una orden, ya que el propio Malachi Martín escribe: todo superior debía ser obedecido como representante de Cristo. Obedeciendo a este representante, estabas obedeciendo a Cristo, estabas haciendo la voluntad de Cristo. Página 196. No haces simplemente lo que te dicen sin mostrar ninguna oposición abierta. Tampoco eliges meramente querer como tu superior quiere, hacer voluntariamente lo que él ordena. Ahora estás de acuerdo mentalmente con tu superior, tienes obediencia del intelecto. Incondicionalmente piensas como tu superior en la medida en que sólo la voluntad entregada puede influir en el intelecto. Esta forma suprema es lo que Ignacio llamaba obediencia ciega, es decir, la renuncia voluntaria al juicio privado. Además, cita a Ignacio, el fundador de la orden, en la página 197 diciendo: «Debo ser como el cadáver de un hombre muerto sin voluntad ni juicio». Lo contrario a lo que nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Pero sin embargo, disfrazado entre algunas otras cosas, algunas de ellas quizás buenas, pues eso, la corrupción de cosas que a veces y de órdenes comienzan bien, pero que después se desvían, ¿no? Esta es la cúspide de la doctrina de la sumisión a los hombres. Malachi Martín trata esto como una virtud cristiana, pero es la última doctrina representada por el rey Saúl, cuando el pueblo rechazó el gobierno de Cristo y quiso ser gobernado por los hombres. No existe una forma más elevada del rey Saúl que la que Martín nos muestra sobre la orden de los jesuitas. Además, tal control mental es característico de un esclavo y por lo tanto se basa en el antiguo pacto. O Agar, la esclava, Gálatas 4:25. Tales jesuitas buscan activamente someterse a tal esclavitud, alegando que esto es una virtud. Los jesuitas reprimidos. La orden de los jesuitas, o Compañía de Jesús, era temida por todos porque imponían lealtad a los papas, y cada vez que un rey se desviaba de la devoción absoluta al papa, los jesuitas le recordaban su poder. Si la persuasión no funcionaba, poseían el conocimiento de los venenos. Finalmente, los reyes de Europa comenzaron a expulsar a los jesuitas de sus países, arrojándolos a las costas de Italia. La rígida disciplina jesuita los convirtió en una poderosa herramienta en manos de los papas en su intento de retener el poder sobre los monarcas de Europa. Una por una, las naciones de Europa expulsaron a los jesuitas en el siglo XVIII. Martín escribe en la página 215. Entre 1759 y 1761, todos los jesuitas en Portugal y sus dominios de ultramar fueron arrestados, transportados por barcos a la Armada Real y depositados en las costas de los estados papales en Italia. Todas las propiedades de los jesuitas, casas, iglesias, colegios, fueron confiscadas. Francia fue la siguiente en hacer esto en el año 1762. En 1767 ocurrió lo mismo en España y los dominios españoles en América. Nápoles, Parma, Austria siguieron su ejemplo. Cuando los cardenales se reunieron para elegir un nuevo papa en el año 1769, la familia Borbón
dejó en claro que aceptarían un papa solo si accedía a disolver su ejército, la orden de los jesuitas. La Iglesia romana no quería que más estados rompieran con Roma, como lo había hecho Inglaterra en 1534. Así que se hizo el acuerdo. La Iglesia había perdido una gran lucha por el poder. El nuevo papa abolió a regañadientes a los jesuitas el 21 de julio de 1773. Nesta Wester escribe: entonces la verdad es que, lejos de ser cómplices de los Illuminati, los jesuitas fueron sus oponentes más formidables. El único cuerpo de hombres lo suficientemente erudito, astuto y bien organizado para burlar los planes de Weishaupt. Al reprimir a los jesuitas es posible que el antiguo régimen elimine la única barrera capaz de resistir la marea revolucionaria. Sociedades secretas y movimientos subversivos, página 199. Luego, la Revolución Francesa de 1789 al 1794 derrocó a la Iglesia romana en Francia, asesinó o exilió a sus monarcas y estableció lo que llamaron una república. Al mismo tiempo, un movimiento republicano ganaba fuerza en Italia, cuando el agente republicano Hugo Passeville fue asesinado en las calles de Roma en enero de 1793. El gobierno francés consideró al Papa cómplice del asesinato. Alarmado, el Papa se unió a una coalición europea en 1795, enviando 12.000 soldados para luchar contra Francia y volver a ponerla bajo el control papal. En 1796, Francia envió a Napoleón contra Austria e Italia, derrotándolos fácilmente. Cuando el Papa Pío VI se negó a renunciar al poder político, tomó cautivo al anciano Papa y expulsó a toda la curia romana. El Papa murió más tarde en una prisión francesa en Valence, a la edad de 82 años. Como su salud se deterioraba, Napoleón emitió una orden para que no se nombrara ningún sucesor. Aún así, Napoleón permitió que el Papa Pío VII fuera elegido en Venecia el 14 de marzo de 1800. Su relación con Napoleón fue a menudo tormentosa y de hecho Napoleón también lo encarceló entre 1809 y 1813. Pero en ese momento los días de Napoleón estaban contados, ya que estaba muy debilitado por su desastrosa invasión de Rusia en 1812. Se vio obligado a abdicar en 1814. Las naciones de Europa luego se reunieron en el Congreso de Viena para redibujar el mapa de Europa en lo que se conoció como la Santa Alianza, 1815. La herida fatal, entre comillas, infligida a la primera bestia, después de 1260 años, ocurrió generalmente con los dos papas siendo llevados cautivos. Quizás más importante, sin embargo, fue el cautiverio del primer papa, ya que no hubo papa durante un corto tiempo. Pero, sin embargo, la Iglesia volvió a la vida, y la segunda bestia dio su autoridad a la primera, como lo indica Apocalipsis 13:12. Y aquí pues hemos terminado el capítulo 1 y Dios mediante continuaremos con el capítulo 2, que se titula La justicia igualitaria de Dios. Que Dios los bendiga, pórtense bien y disfruten. Hasta la próxima.